es más que cualquier muestra de afecto o de cariño que pueda tener una persona hacia un ser o hacia un Dios. En este caso, el único Dios. Y digo que hacia un Dios porque como hay gente que adora a tres y hay otros que adoran a dos y hay otros que adoran a cuanta cosa se aparece por allí, tanto que todos los meses del año tienen hasta 2 y 3 personas consagrados en honor a ellos. Y también la Biblia nos plantea esa situación cuando el apóstol Pablo llegó a Grecia, en especial a Atenas. Y allá había un politeísmo impresionante y un panteísmo también muy fuerte, donde se adoraba a tantos dioses se pudiera adorar. Incluso dejaron por allá un espaciecito y pusieron unas letras que dijeran al Dios no conocido, por si acaso aparecía alguno y se sentía ofendido porque no lo estaban adorando a él también. Le dejaron un espaciecito ahí. Pero Pablo, como buen evangelista que era, como buen apóstol de Jesucristo, vio el hueco, vio el espacio y vio aquella leyenda y dijo: al Dios no conocido es al que yo les vengo a predicar. Al que ustedes no saben quién es, a ese es al que vengo a predicarle. Fue una estrategia y Dios lo permitió. Pero es que habían demasiadas divinidades. De hecho, una de las materias en el estudio de Dios, de la teología, en el estudio de la palabra, en las universidades se estudia la materia de divinidades. Y hay doctorados. La gente después que se gradúa de teología hace un doctorado en divinidades. Y se dedican a estudiar a cuanto Dios y a cuanta creencia. Pero yo estoy seguro que el hermano Alberto, que tiene muchos más años que yo en el ministerio y en el evangelio, porque si yo tengo 33 y 42 de vida cristiana, ¿cuánto tendrá el hermano Alberto? Y lo digo porque entre más años pasa uno adorando a este Dios, más se convence uno que Jesucristo es el único Dios, que es el verdadero Dios y que no hay otro Dios que merezca la adoración. No hay otro Dios que merezca la adoración. Así como no vale la pena casarse con otra persona a no ser que se le muera la esposa o el esposo, pero gallina vieja da mejor caldo. Y yo no cambio la mía por 2 de 15. Y yo creo que Alberto tampoco. Y por eso tampoco cambiamos a este Dios por ningún otro Dios. Porque ningún otro Dios puede hacer lo que hace este Dios. Ningún otro Dios tiene el poder que tiene este Dios. Yo espero que editen eso, ¿no? O lo están transmitiendo en directo. ¡Ay, mi madre! Gloria a Dios. ¡Qué peligro! Pero es la verdad. Las cosas como son. Este Dios nuestro merece ser adorado por los siglos de los siglos. Porque solo es el único digno de la adoración es Él. Mire lo que dice la Escritura. Este Dios verdadero y único que merece adoración se enfrentó al otro único Dios que hay, Dios del mal, Dios de la maldad, Dios del terror, Dios de las enfermedades, Dios de las desgracias, Dios de las miserias, Dios con D minúscula. Porque así como hay un Dios con D mayúscula, y tanto que en Isaías capítulo 9, verso 6, todo está con mayúscula: Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, todo está con iniciales en mayúsculas. Porque nuestro Dios es un Dios mayúscula, es un Dios grande y poderoso. También es cierto que el Dios de este siglo con D minúscula es un Dios que tiene poder sobre los que no adoran al verdadero Dios Jesús de Nazaret.
Sobre ellos tiene poder, sobre esta tierra tiene poder. Esta tierra le fue entregada a Satanás, pero a la iglesia le fue entregado el reino. Amén. ¿Y por qué el reino? Porque adoramos al Rey de Reyes y al Señor de los señores. Ahora haga la comparación. Si el Dios de este siglo, el único Dios poderoso en maldad, se enfrentó al único Dios poderoso en amor y en misericordia y el único verdadero, cuando se encontraron cara a cara, Dios había decidido hacerse hombre por amor al hombre y para salvar al hombre. El único Dios que merece ser adorado fue y es el único Dios que se hizo hombre para salvar a los hombres. No ha habido otro Dios que se haya hecho hombre para salvar a los hombres. Por eso Él merece adoración y merece aplauso y merece alabanza, porque no ha habido otro que haya hecho ese sacrificio. Cuando se enfrentan cara a cara, gracias a Dios que en la asamblea que tuvimos hace poco, una vez más el hermano Álvaro Torres ratificó lo que la iglesia cree y creía o ha creído todo el tiempo, y era que Satanás no sabía con quién se estaba metiendo. El día que Satán tentó a Jesús de Nazaret, o sea, Dios en forma humana, realmente Satanás no sabía con quién se estaba metiendo. Él veía a un hombre, pero dentro de esa persona humana estaba el Espíritu del Dios eterno. Y claro, Satanás pretendió que incluso Jesucristo lo adorara. Todo esto te daré si postrado me adora. Atrevido. ¿Ah? Atrevido, Satanásito. Te daré todos los reinos de la tierra si me adoras. No que tú eres Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Sí, Él pudo haberle dicho a las piedras que se convirtieran en pan, pero como Jesucristo es el Dios todopoderoso, Él no recibe órdenes de ningún otro Dios. A Él nadie le da órdenes. A Él nadie le dice lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer o cuándo lo tiene que hacer. No. Así que Él no le quiso hacer caso a Satán, porque Jesucristo no es el que tiene que obedecer, sino Satanás es el que se tiene que someter y la raza humana. Porque si se somete el mar, si se someten los vientos, si hasta el planeta Tierra se detiene y hasta la tierra también tiembla y hasta el cielo se vistió de luto el día que Él entregó su cuerpo por nosotros y todo el universo le rinde reverencia a Él, Satanás también. Así que este señor empezó a tentarlo de una forma, de la otra. Aquello lo llevó hasta el pináculo del templo y hasta le dijo: tírate, no que tus ángeles van a venir y te van a cuidar. Y él pudo haberse tirado y hasta los ángeles hubieran venido en ayuda de él. Pero es que, insisto, Jesucristo no recibe órdenes de nadie. Así que un principio de la adoración, del fundamento de la adoración, es reconocer a Jesucristo como el gran Señor y Dios del universo. Y usted y yo aprender a obedecerle a Él, a ser humildes, a ser sencillos. Y bueno, como Satán vio que no lo podía derrotar, al final Jesucristo sacó un detonante bien poderoso. En esa charla que tenía con Satán, el Señor sacó un detonante bien fuerte y le dijo: al Señor tu Dios adorarás y delante de Él te postrarás. Y usted dirá: pero ¿cómo Jesús le dice a Satán al Señor tu Dios? Si el que estaba ahí era el Hijo de Dios, según dicen algunos, era el Hijo.
¿Por qué el hijo se está tomando la atribución del padre? ¿Y cómo es que este hijo le dice, adorarás al Señor tu Dios? Y el que estaba frente a él era la segunda manifestación. ¿O no? A lo mejor no es. ¿O ustedes qué creen? ¿Es la segunda, es la tercera o es el principio y el fin, el primero y el último, el que es, el que era, el que ha de venir? Dice el Señor, el Todopoderoso. Al Señor tu Dios. Y enseguida Satanásito se dio cuenta, ay, si este es el mismo que me tiró del cielo. Este fue el mismo que me expulsó del cielo el día que me rebelé contra él y me traje la tercera parte de los ángeles. ¿Aló? Cuando los discípulos vinieron del trabajo evangelístico, de la misión de los 70, llegaron a donde el Señor y le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, sí, yo vi a Satanás caer como un rayo. Pero ¿y cómo así que lo vio? ¿Acaso él estaba allá? ¿O acaso sería él el que lo tiró de allá? Obvio que sí, él fue el que lo tiró de allá. Él fue el que lo tiró de allá y es el que lo sigue venciendo aquí y lo tiene dominado y lo tiene esclavizado y lo tiene subyugado, y Satanás hace lo que Jesucristo diga. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Así que si a Satanás le quedó clarito a quién era que había que adorar, a usted y a mí también nos tiene que quedar bien claritico. Si al príncipe de las tinieblas se le dijo en su propia cara a quién era que había que adorar y quién es el único que merece la adoración, usted también lo tiene que tener bien clarito. Y sobre todo en estos tiempos, el tiempo o el siglo de las luces, el siglo del hombre por el hombre y para el hombre. Nunca antes en la historia de la humanidad se había adorado tanto al ser humano. Y digo adorar porque de verdad que se está llegando al límite de la adoración humana. Narcisismos. Creo que es una palabra psicológica. Egolatría. No, pero está Adonis. El dios Adonis también de la mitología. Sí, las personas están adorando a sí mismas. Y el Facebook y el internet están llenos de gente que sigue a otra gente. Casi que adoran a la gente. Casi que lo adoran. Porque si el otro hace esto, entonces sus seguidores también lo hacen. Tal el líder, tal sus seguidores y sus adoradores. Visten como ellos, se peinan como ellos, hablan como ellos, se comportan como ellos, porque quieren imitar a toda costa, a adorar a toda costa y a todo costo o a cualquier costo a su Dios humano. Oh, pero esta iglesia le canta y le adora al eterno Señor de señores. Y por adorar al eterno, por adorar al verdadero y único Dios, es que esta iglesia no la han podido derrotar. Y se mantendrá como columna y baluarte de la verdad. Las puertas del infierno no han podido destruir a la iglesia, esta iglesia, porque esta iglesia sabe adorar. Sabe adorar. Sabe adorar. Y si no lo sabe, se lo enseñamos, hermano Alberto. Lo que haga falta por enseñar, se lo enseñamos.
porque sí ha habido abundancia de palabra, pero como llega gente nueva cada vez, entonces para los nuevos hay que formar, hay que enseñar, y a los viejitos hay que recordarles los principios de la adoración, los fundamentos de la adoración. Porque llega un momento también para los que ya estamos mayorcitos, donde a veces la autoconfianza y el ego se nos crece, y como ya tengo tantos años en el Señor, y como Dios me usa para una cosa y la otra, y como lo conozco tanto, pero tanto, ¿ya para qué orar? ¿Ya para qué ayuno? ¿Ya para qué lectura de la Biblia? ¿Ya para qué llegar temprano al templo? Ya, no, ya yo estoy mayorcito, ya yo estoy crecidito. Y eso fue lo que pensó un rey, uno de los tantos reyes de Israel que fracasó en su momento por creerse Dios, por creerse inmortal, por creerse y que no podía caer en una debilidad. Se autoconfió un día y debió salir a una guerra y no salió. Y entonces se quedó en un palacio perdiendo el tiempo, caminando de un lado para el otro, y de pronto sintió la necesidad de asomarse por un balcón y sus ojos lo traicionaron. Y vio lo que no debía ver y adoró a quien no debía adorar. Deseó lo que no debió haber deseado nunca. Y su deseo lo llevó a tal punto de cometer faltas gravísimas contra la moral y contra la dignidad humana. Averiguó quién era la chica que había visto a la distancia, estaba casi que recién casada, violó las leyes civiles de la época. Para un recién casado no debía ir a la guerra, y entonces lo manda a la guerra y lo pone al frente del batallón para que lo maten, que sea de los primeros que caiga, para él poderse quedar con la mujer ajena. ¿Hasta dónde la falta de adoración te lleva al fracaso? Cuando tú te mantienes en adoración, tu corazón se mantiene sujeto, obediente, controlado, dominado por el poder del Espíritu Santo. Deja de adorar y verás. Deja de adorar y verás cómo la autoconfianza empieza a apoderarse de ti. Contrario a lo que dice la Biblia, no te fíes de tu propia prudencia, fíate de Jehová tu Dios. Así que entre más años tenga uno en el Evangelio, más adorador debe uno volverse. Es cuando más hay que adorar. ¿No ve que ahora tienes más estatura espiritual? Pero ese reto, ese desafío, esa tremenda responsabilidad de tener estatura espiritual también tiene sus enemigos espirituales. Entre más alto es el árbol, más duro se da el fruto contra el piso si no está pendiente. La papaya puede ser muy bonita y el árbol de papaya crece y crece buscando el sol, pero entre mayor altura hay más responsabilidad, así que hay que adorar todavía más a Dios. Entre más alto nos pone Dios, más sencillos y más humildes tenemos que estar. Entre más nos bendice, entre más nos engrandece, entre más nos prospera, más adoradores debemos ser. Más adoradores, porque todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Todo lo que somos y lo que pudiéramos llegar a ser, se lo debemos a Él. Todo se lo debemos a Él. Más que una canción, es una declaración de fe. Es una declaración de adoración. El texto que leímos al principio, el hermano Julio, habla también de una controversia religiosa, como las que existen hoy en día. Unas iglesias hablan de que hay que adorar a tal Dios, otros a otro Dios.
Ese día había un conflicto de una mujer árabe. Ahora que hay tanto conflicto en el Medio Oriente, y usted se preguntará, pero ¿y por qué la gente se está matando allá en Irán? Los pakistaníes, los iraníes, ¿por qué tanto odio contra Israel? ¿Y por qué los Estados Unidos interviniendo y una cosa y otra? Bueno, aquí les recuerdo el origen de ese conflicto. Lo que está pasando hoy, aquí fue que se originó. Ya tenía un tiempo de estar el conflicto, ¿sí? Y Jesús se acerca a evangelizar a esta mujer. Y la mujer tiene que recordarle la historia del conflicto árabe-israelí. ¿Acaso tú eres el forastero en Israel que no sabe que entre judíos y samaritanos no nos gustamos? ¿Tú acaso estás ignorando la historia? No, Jesucristo no ignora nada. Jesucristo lo sabe todo. Pero él sabía del vacío que tenía ella, no solo el vacío moral, sino el vacío espiritual. Porque aunque tenía sus creencias, aunque adoraba a su Dios Alá a su manera, había tenido 5 maridos. Y usted dirá, pero ¿y qué tiene que ver una conducta moral con un problema espiritual? Muchísimo, muchísimo. Cuando no se adora al verdadero Dios, el ser humano se mantiene vacío de iglesia en iglesia, de religión en religión, de culto en culto, porque hasta que no llega el verdadero Dios y la vida eterna, ese vacío no lo llena nadie. Y esta señora pensaba llenar el vacío de su corazón cambiando de marido. Jesucristo le dijo, ve y llama a tu marido. No tengo marido, Señor. Bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco, 6. Pero tenía una religión y tenía vocación religiosa, porque ella misma le dice a Jesús, a nosotros nos enseñaron a adorar, fue en este monte. Pero ustedes los judíos dicen que es allá en Jerusalén. Vea que ella es la que le plantea el problema religioso. Y el Señor, que se la sabe toda, le dice, mira mujer, ni aquí en Samaria, ni tampoco en Jerusalén. Los judíos que se las dan de muy dueños de la verdad y de ser el pueblo escogido de Dios y de tener la verdad absoluta, en ese capítulo Jesucristo le quitó toda autoridad religiosa al mundo judío y al mundo árabe. Jesucristo desmontó el judaísmo y el islamismo ese día en este capítulo. Ni en Jerusalén ni en Samaria. La hora viene y ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren, y la hora ha llegado. Cuando Él le dice la hora ha llegado, es porque Él se está mostrando como el día, la hora y la verdad, el camino, la vida. Le está señalando a ella el verdadero Dios que debe ser adorado. Incluso saca pecho Jesús y le dice, mira mujer, la salvación viene de los judíos. No de los judíos propiamente, no de la fe de los judíos como tal, porque entendamos que aunque los judíos también tienen una fe monoteísta, creen en un solo Dios, sin embargo los judíos no aceptaron a Jesucristo como el único Dios, no lo aceptaron como Mesías, lo tenían como un profeta más, lo tenían como un hombre bueno que hacía buenas obras. Recuerden que a él le dijeron, por buenas obras no te apedreamos, por ser buena persona no te vamos a apedrear, es por la blasfemia que has dicho que eres el Hijo de Dios haciéndote igual a Dios. Pero pregunto, iglesia, ¿era Dios o no era Dios? ¿Es Dios o no es Dios? ¡Claro que es Dios! Tenía todo el derecho para decir que era Dios.
y por eso lo crucifican. Así que el mundo judío tampoco lo aceptó como el verdadero Dios y por eso lo crucificaron. Pero para nosotros quedó el texto bíblico para que lo leyéramos y lo entendiéramos, que yo mismo soy. Yo soy, dijo él, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y le dijeron, ¿no tienes tú 50 años? Y dice que eres antes de Abraham. ¿Cómo es posible? Oh, Abraham vio uno de mis días y se gozó conmigo. Abraham vio uno de mis días. Recuerden cuando Abraham habló con Dios en el encinar de Manré, cuando le prometió a Isaac. Al mediodía dice que estaban ahí en el encinar de Manré y ahí llegaron 3 seres angelicales y 2 se fueron y Abraham quedó hablando con el ángel de Jehová. Abraham tuvo experiencias gloriosas con Dios y Jesucristo le dijo a los judíos de la época, Abraham vio uno de mis días y se gozó conmigo. Yo soy antes de Abraham. Alabado sea Jesús. Él es el único que merece la adoración, entiéndalo. Lo demás es una pérdida de tiempo y de dinero. Mire, yo me di en estos días a la tarea de acompañar a mi madre. Yo no sé si alguna vez cuando estuve aquí yo la traje, una chiquitica así. Más linda mi chiquita. 81 años. Y entonces estaba triste, ya tiene 5 meses, está conmigo allá y me dijo, mi hijo, tengo 5 meses aquí y yo no he podido ir a mi iglesia. Tú sabes que yo soy de fe católica y yo no he podido ir a mi iglesia porque es que tú vives muy lejos y por acá no hay parroquia cerca. Mi hijo, llévame a la iglesia. Y la llevé a la San Pedro Claver, allá en la ciudad amurallada, plena Semana Santa. En estos días que pasaron, y la llevé a la iglesia y como se demoraba, yo dije, Dios mío, aquí no hay ni dónde sentarse. ¿Y dónde creen ustedes que me senté? En las bancas de la San Pedro Claver. Me confieso. Entré y me senté a esperar que terminara la misa y a esperar para sacarla, porque ella solita ahí, 81 años, solita en el centro. No, mi viejita se me perdía. Así que esperé. Oye, y mientras estoy esperando, escucho la homilía y toda la liturgia y el tema del sepulcro, porque hasta el día sábado, para ellos Jesucristo está en el sepulcro y la iglesia está de luto. Así que había una tristeza y el mensaje fue muy triste y aquello, y hasta me eché la lloradita. Oiga, qué mensaje de bonito. Por momentos casi digo gloria a Dios y aleluya en plena misa. Oye, el mensaje bonito. Y entonces me conmoví cuando ya hubo el ritual de que sacaban al Señor y el cuerpo del Señor y lo metían al sepulcro. Y entonces mi mamá, tómame la foto. Y yo le iba tomando la foto y otra lloradita. Porque es que los cristianos no solo caracterizamos, los cristianos vivimos. Cada cosa que dice la Biblia, cada palabra, cada acción, cada milagro, cada alabanza, todo lo que Dios dice lo vivimos, lo sentimos. Pero sí preocupa cuando en la iglesia no se vive y no se siente lo que se predica. En muchas congregaciones el pastor puede botar hasta las amígdalas en el micrófono y la gente ni llora, ni se conmueve, ni sienten lo que se está diciendo. Bueno, yo soy así, soy muy sensible. Y claro, quise vivir la experiencia, aunque fuera actuada y caracterizada por imágenes y todo, pero el que está metido allá, el practicante de allá, eso lo viven ellos.
a su manera lo viven, lo sienten. Y yo veía gente llorando y gente tirada de rodillas y caminando de rodillas y con las lágrimas afuera. Y si ellos lloran adorando imágenes, yo tengo que llorar, pero adorando en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Mire, el que tiene el Espíritu Santo, si de verdad lo tiene, de verdad, verdad, el Espíritu Santo es sensible a la voz del Espíritu. Es sensible a la presencia del Espíritu. La demora es que empecemos a adorar a Dios de verdad, verdad y de corazón, como dice aquí, verdaderos adoradores. Y verá usted cómo se resuelven los problemas. El que viene con el dolor de cabeza o el que viene atormentado de demonios, lo que sea. O cuando usted se mete en la adoración, por más poderoso que sea ese demonio que le está atormentando, hay un Dios mucho más poderoso que todos los demonios. La Biblia dice que mi Dios venció a todos los demonios en la cruz del Calvario. Llevó todas nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores. Él lo venció todo para que lo adoremos solo a Él. La fuente de todo poder, de todo saber, de toda gracia, de toda sanidad, de toda libertad, la fuente de toda majestad, de todo reino y de todo poderío está en Jesús de Nazaret. Dice la Biblia que Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Entonces la adoración radica en eso. El Señor un día enseñó a través del apóstol Santiago: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Qué dice la iglesia? Si tú crees que Dios es uno, los demonios también lo creen. Los demonios no creen entre, los demonios no son trinitarios. Por eso cuando le dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, ¿sabe qué dice un endemoniado? Eso es pajarilla. Te sacan la lengua y se burlan de ti. Porque como ellos saben que Dios es uno, los demonios también dicen, cuando alguien llega con el nombre y el poder de Dios, dice: este sí me va a sacar de aquí. Ellos saben identificar cuando se adora de verdad y cuando la adoración o el culto es equivocado. Tú no me puedes sacar de aquí. Pero cuando hay un hijo de Dios lleno del Espíritu, un adorador genuino de Dios, vea, los demonios se sujetan porque se sujetan al nombre de Dios y a ese adorador genuino. Se sujetan. Porque también los demonios dijeron en otra ocasión: a Pablo conocemos y también a Jesús. Aleluya. Ellos saben quién es el verdadero Dios y por eso tienen que sujetarse, tienen que someterse, se tienen que someter. Que puede que luchemos un ratico, puede que se revuelquen un ratico, pero de que terminan vencidos, terminan vencidos. Porque no puede ser que el verdadero Dios termine vencido. Jamás y nunca Jesucristo estuvo ni estará vencido. Él es el vencedor. El campeón del Gólgota es Él. ¿O por qué creen que un rico que venía del campo cansado del día de trabajo, cuando vio a Jesús cargando su cruz, se acerca el rico y le quita la cruz? Simón de Cirene y después otro rico, José de Arimatea, dos ricachones del pueblo. El uno le ayudó a cargar la cruz y el otro dijo: ¿y dónde lo van a enterrar? No, no hay tumba para él, yo le doy la mía. Y dice que era una tumba nuevecita que nadie la había estrenado. ¿Ah? Hasta los ricos fue en su sepultura, dice la Biblia. Los ricos, algunos reconocen que Jesucristo es el único Dios verdadero. Y por eso ese le ayudó a cargar la cruz.
Venía cansado, sofocado, lo que fuera, pero lo vio a él con su cruz y puso el hombro y la cargó por algunos metros, y después Jesús nuevamente se la llevó al hombro y lo terminaron crucificando allá. Oh, hermano y amigo, ojalá usted pueda entender que solo Jesucristo es Dios, y por ser el único Dios, por eso merece la única y absoluta adoración. No le rinda culto a más nada, porque va a perder su tiempo y su fe. Lo van a engañar, lo van a explotar, lo van a ordeñar. Oh, pero como usted adore al verdadero, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed nunca más. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Ningún otro Dios puede decir eso. Ningún otro Dios. Solo Él. Solo Él. No hay otro Dios. No hay otro Dios. No hay otro Dios como tú, Jesús. Dios en los cielos, Dios en la tierra. No hay otro Dios como tú. Solo Jesús, solo Jesús. Solo con Él me quedo. Dios en los cielos, Dios en la tierra. No hay otro Dios como tú. Que calma el recio viento. No hay otro Dios como tú. Como tú, Jesús, que conoce mis pensamientos. ¿Habrá algún amigo esta noche que necesite de Dios? Venga hasta acá para orar por usted. Un amigo, una amiga que necesite de Dios, del único Dios.
no hay otro Dios. Aleluya, pónganse en pie, hermanos y amigos. Bueno, hemos escuchado un hermoso mensaje, aleluya. En esta noche quisiera hacer una invitación, aleluya, y es comprometernos a adorar al único que se merece la adoración. Bendito el nombre del Señor. Que lo hagamos como dice su palabra, en espíritu y en verdad. Bendito el nombre del Señor. Bueno, si usted no pasa acá adelante, por lo menos vamos a levantar nuestras manos, amén. Vamos a comprometernos, amén, a adorarle a Él, pero no de cualquier manera. Vamos a adorarle en espíritu y en verdad. Bendito el nombre del Señor, porque nosotros deudores somos a esa adoración. Él lo dio todo para que nosotros le adoremos. Bendito el nombre del Señor. Levante su mano, quédese con su mano levantada como compromiso, amén. Como compromiso. Cuando vengamos a este lugar, no olvidemos que aquí venimos también a adorarle, porque no es